Seguimos con los temas que vamos a ir abordando a lo largo del cuatrimestre en la materia Programación 2 de la carrera de videojuegos. Así que, sin más detalle, vamos al tema que nos reúne hoy, que es simplemente hablar sobre las variables. Todo lenguaje de programación necesita básicamente el uso de variables. ¿Qué entendemos entonces por una variable? Imaginemos la variable como un repositorio. Cuando nosotros estamos trabajando en el desarrollo de un algoritmo en general, no sabemos cuáles son los datos que el usuario va a ingresar. La variable viene a resolver ese problema. Por eso decimos que es la manera que tiene el lenguaje para trabajar con valores que todavía no conoce. Cuando nosotros decidimos el uso de una variable, en primer lugar le tenemos que dar un nombre. Vamos a ver que después va a haber ciertas reglas obligatorias para el uso de ese nombre, y por otro lado también va a haber algún grupo de convenciones que vamos a utilizar que en general son prácticas aprobadas por la comunidad. El nombre que le damos a esa variable tiene que tener un nombre significativo. ¿Qué significa esto? Que al momento de ver el nombre de la variable yo pueda intuir rápidamente el uso de esa variable dentro del algoritmo. Cada variable que nosotros utilizamos va a apuntar a una posición de memoria, y la cantidad de espacio de memoria que va a utilizar va a depender del tipo de dato que le asignamos a esa variable. Entonces toda variable va a estar siempre relacionada con un tipo de dato. ¿Qué hacemos al momento de darle nombres a una variable? Primero, y esto es una regla que tenemos que respetar porque el compilador nos obliga a hacerlo, es que no podemos utilizar las palabras reservadas del lenguaje como un nombre de la variable. Después, cada variable debe comenzar con una letra, minúscula o mayúscula o con un guión bajo. Y a partir de la segunda letra de la palabra podemos usar letras y números o un guión bajo. Con respecto a las convenciones, que volvemos a repetir, no son obligatorias, las hacemos por una cuestión de tratar de obtener un código legible y más mantenible. Entonces nos ponemos de acuerdo con algunas convenciones. Cuando trabajemos con variables, todas las variables, el nombre de las variables vamos a poner en minúsculas. Y si la variable, el nombre de la variable tiene más de una letra, la primera letra de la segunda palabra la vamos a poner en mayúsculas. O bien podemos separar cada una de estos nombres que forman parte de estas palabras que forman parte del nombre de la variable con un guión bajo. Cuando declaramos una variable, y esto significa que le estamos indicando al compilador que reserve una posición de memoria para esos datos que vamos a guardar, la sintaxis que vamos a usar va a ser siempre la misma. Primero ponemos el tipo de la variable y después ponemos el nombre de la variable. Veamos un ejemplo en Visual Studio. Si yo quiero declarar una variable, voy a poner primero el tipo de dato, vamos a ver que son muchos y varios y vamos a entender para qué sirve cada uno, y después ponemos el nombre de la variable. Recordemos que siempre al final de cada oración, cuando trabajamos con C#, debemos colocar un punto y coma. En este caso estamos declarando una variable que se llama suma, que tiene un tipo de dato, en este caso por ahora vamos a decir que es un tipo de dato entero, y eso es todo. Con esto ya tenemos declarada la variable y la vamos a poder utilizar. Ojo con esto, ¿no? Empiezan a mostrarlos, el editor nos empieza a mostrar algún detallecito con esta línea verde. Lo que nos está indicando es que la variable fue declarada pero no se usó todavía. Y fíjense que acá abajo, en la parte del manejo de errores, también empezamos a tener algún tipo de aviso. Como está en amarillo y es un aviso de advertencia, podemos seguir trabajando con el código. Recuerden que cuando es en rojo ya no, lo tenemos que corregir para avanzar. Si yo quiero declarar una variable que tiene más de una palabra, lo que podemos hacer es poner en la segunda palabra, poner la primera letra en mayúscula. Es un formalismo, es una convención que nos ponemos de acuerdo, no es una obligación, si no lo hacemos funcionaría igual. Entonces, por ejemplo,
podríamos poner, por ejemplo, como nombre, cantidad balas. O bien, si queremos hacer lo mismo y no usar las letras en mayúscula, también las podemos separar con un guión bajo. Recordemos que si yo empiezo el nombre con un número, eso me marca un error. Acá ya vamos a empezar a notar que empezamos a tener errores en rojo. Eso significa que los tenemos que corregir. Si yo quiero empezar con un carácter que no sea el guión bajo, también me lo marca como un error. Lo único que puedo hacer es utilizar el guión bajo para nombrar a esa variable. Perfecto, seguimos entonces con el tema de variables. Los tipos de datos de variables representan o nos dan a conocer el sentido de la variable en dos aspectos. Uno, nos va a decir el tipo de valor que podemos guardar. Por ejemplo, si son enteros, o sea, solamente numéricos, si dentro de los numéricos tienen decimales o no, si tienen letras, si es solamente una letra, si puede ser más de una. Los tipos de datos van a indicar eso, o sea, el valor que podemos guardar. Y por otro lado, nos están indicando la cantidad de bits, que es la cantidad de espacio que va a usar en la memoria cuando tenga que representar ese dato. Cada variable va a tener un rango. En general, el rango siempre va a estar dado por una cantidad de valores posibles negativos y una cantidad de valores posibles como positivos. En algunas variables podemos indicar, por ejemplo, con el uso de la letra U, que esa variable no va a tener valores con signos, con lo cual los 32 bits lo vamos a usar solo para representar valores positivos. Esto es una ventaja si solamente trabajo con valores positivos y quiero tener un rango de valores más amplio que el que está disponible para esa variable. Dentro de los tipos de variables vamos a tener, cuando representamos numéricos, el byte, el int, el short y el long, digamos, además de valores como valores enteros y numéricos. Van a ver que todos tienen una cantidad de bits. El short, por ejemplo, es la mitad de un valor entero. ¿Cuándo usaré uno? ¿Cuándo usaré otro? Bueno, en realidad la mejor elección es por los valores posibles, o sea, por el dominio de valores posibles que va a tener esa variable. Si la variable tiene números que sobrepasan la cantidad de bits, obviamente voy a usar la variable que sigue. Entonces, si con el short no me alcanza porque el valor es mucho más grande que 16 bits, pasaré a la de 32 bits. Con respecto a la variable de tipo bytes, que tiene solamente 8 bits, si ponemos una S adelante, lo que estamos indicando es que esa variable es una variable sin signo. Si yo estoy trabajando con el tipo byte, los valores posibles van a ir de menos 128 a 127. Y si yo estoy trabajando con el S bytes, va a ser de 0 a 255. Después tenemos los valores con decimales, como flotante, double y decimal. Y después tenemos las variables de tipo chart, 16 bits, y las booleanas, que solamente me permiten valores verdadero y falso. Todos los tipos de datos los vamos a separar en dos grupos, por referencia o por valor. Cuando decimos que las variables de tipo de valor, o sea, cuando decimos que la variable es de tipo por valor, lo que decimos es que contiene directamente su dato. Cuando las variables son de tipo por referencia, almacena una referencia a los datos. ¿Qué quiere decir por referencia? O sea, yo lo que tengo es un puntero que me señala una dirección de memoria. Más adelante, cuando trabajemos con esto, vamos a entender el sentido. Pero por ahora, solamente nos interesa saber que existen dos grupos. Lo que conocemos como valores tradicionales, como el int o el float, van a ser por valor. Y cuando trabajamos con cadenas de caracteres, por ejemplo con los strings o con matrices o con clases, vamos a tener un tipo de dato por referencia. Algo que es muy importante saber es que todos los tipos de datos en C# derivan de un tipo de dato que se llama object, que es la raíz de la jerarquía de tipos de datos. Lo que significa que van a heredar cierto comportamiento que ya está implícito en la clase, en el tipo de dato object. Si yo quiero asignarle un valor a la variable, lo voy a hacer con el operador igual.
Acá hay que tener en cuenta que es el igual sin repetir, es solamente una vez, es solo una vez que se pone el igual. Veamos un ejemplo en el código. Supongamos que yo a la variable suma le quiero asignar un valor. Bueno, simplemente lo puedo hacer colocándole el igual. Hay otra forma que también lo podemos utilizar, que es declarar y asignar al mismo tiempo. Entonces yo, por ejemplo, en este caso estoy declarando la variable suma y asignándole un valor. También, si quiero declarar mayor cantidad de valores de tipo entero, lo que puedo hacer es agruparlo todo en una sola fila y separando por comas, yo lo que puedo hacer es declarar cada una de las variables. Por ejemplo, en este caso estoy declarando dos variables enteras a las cuales también les estoy asignando un valor y lo hago solo en una sola línea. En este caso, resta también va a ser una variable de tipo entero. Seguimos entonces con las variables. Algo que también nos va a suceder y bastante es que cuando usamos variables y queremos asignar una variable a otra variable diferente, vamos a tener que convertir la variable con un tipo de valor al otro tipo de valor. Algunos cambios van a ser automáticos, o sea, el compilador los resuelve. Y otros van a ser forzados, o sea, lo voy a tener que hacer yo en el código, lo voy a tener que poner directamente en el código. Por ejemplo, vamos a verlo esto en Visual Studio. Supongamos que yo tengo, vamos a poner nombres más sencillos. Vamos a poner la variable A, que es de tipo entera, y voy a declarar una variable de 64 bits que se llama B, que por ahora no tiene ningún valor. En este caso, si yo digo que B es igual a A, vamos a notar que la asignación se puede resolver. Pero fíjense lo que ocurre cuando lo pongo al revés. En este caso me está marcando un error. ¿Por qué me está marcando un error? Porque me está diciendo yo no puedo convertir una variable de 64 bits en una de 32. Entonces esa conversión la voy a tener que forzar. No la va a resolver el compilador directamente. Vamos a otro caso donde tampoco sería posible. Vamos a declarar una variable de tipo chart que se llama C. Y después vamos a decir que esta variable es igual a un entero. Esto también me está marcando un error. Porque me está diciendo que no puede convertir un entero en un chart. En este caso voy a tener que hacer una conversión forzada. La conversión se resuelve colocando delante de la variable, entre paréntesis, el tipo de dato al cual lo quiero convertir. En este caso podemos ver que la variable de tipo entera se convierte a una variable de tipo chart. Y con eso ya resolvemos el error. Otra forma de hacer también la conversión es utilizando las funciones que vienen dentro del framework de .NET. Recuerden que nosotros estamos incluyendo en nuestro programa todo el framework de .NET para trabajar con C#. Entonces, otra forma de hacer lo mismo, quizás no en una forma tan nativa del lenguaje que proviene de una familia como C, o sea que está dentro de la familia del lenguaje C, lo podemos hacer también con una función del framework. Para ese caso vamos a escribir el espacio de nombre para, vamos a ponerlo bien, system, vamos a elegir la función para convertir y después le vamos a decir a qué lo quiero convertir. Fíjense que tenemos un montón de opciones para convertir. En este caso le voy a decir que lo voy a convertir a tipo chart y con esto estamos haciendo lo mismo que habíamos hecho antes. Tenemos la conversión del lenguaje forzada, en este caso es una conversión explícita, y convertimos una variable que es entera, la convertimos a una variable de tipo chart. Por último, nos queda hablar sobre nos queda hablar de la constante. La constante podríamos decir que es como un tipo de variable, con la única diferencia que en momentos de compilación no se le puede cambiar el valor. Lo único que va a cambiar con respecto a la declaración de una variable es que nosotros usamos esta palabra reservada delante de la declaración. Vamos a un ejemplo práctico que va a quedar con. En este caso voy a declarar una variable de tipo flotante que se llama pi y vamos a decir que esto es igual a 3,14.
En este caso lo estoy declarando como una variable. Recordemos también que cuando usamos variables flotantes le tenemos que poner la letra F para que tome el valor que colocamos como un valor flotante. Recuerden que flotante es uno de los tipos de datos de C# que me permite guardar números con decimales. Si yo ahora a esta variable pi le asigno otro valor, ese valor va a cambiar, digamos, no hay ningún tipo de inconvenientes, no me lo va a marcar como un error, porque la variable sirve para eso, o sea, su valor se puede modificar. Es verdad que en una variable puedo guardar un solo valor a la vez, lo que significa con esto es que el 3,14 lo perdí porque ahora guardó el 4, o sea, el valor 4. ¿Qué cambia cuando lo declaro como una constante? Que ya no puedo hacer cambios. Lo que me está indicando acá es que yo no puedo modificar el valor de una constante. Una vez que yo defino el valor de la constante, ese valor queda fijo, no se puede volver a cambiar. Con respecto a los nombres que le vamos a dar a una constante, van a ser siempre, va a respetar las mismas reglas de una variable, con la única diferencia que por convención y como un acuerdo, cuando usemos constantes, las vamos a poner siempre en mayúsculas. Solamente eso. Así que bueno, por ahora nada más. Con esto ya tratamos el tema de variables constantes y conversiones implícitas y explícitas que podemos usar en C#. Te recomiendo ver los otros videos de los temas que fuimos tratando en las otras clases y videos que vamos haciendo como complemento. Y en breve, en los próximos videos, vamos a empezar a desarrollar ya nuestro primer. Un abrazo y nos vemos pronto.